La vida cristiana no comienza con una doctrina, ni con una decisión moral, ni con un compromiso religioso. Comienza con una semilla. Una semilla espiritual que contiene toda la plenitud de Dios en forma de vida, pero que necesita germinar, desarrollarse y expresarse. Cuando un hombre nace de nuevo, no recibe simplemente perdón, recibe vida. Recibe una persona, Cristo mismo, en forma de espíritu vivificante, como lo declara la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 45. Esa vida no entra para quedarse inactiva, sino para crecer, para tomar forma, para llenar todo el ser. Waxman enseñaba que el gran propósito de Dios no es tener cristianos instruidos, sino tener hijos formados. No es llenar la mente con ideas, sino llenar el espíritu con su Hijo. Y esa obra comienza cuando la vida de Cristo germina en lo profundo del creyente. Pero, ¿qué significa que la vida de Cristo germine en nosotros? Significa que lo que fue depositado como semilla en nuestra regeneración comienza a abrirse paso, a desarrollarse, a manifestarse. Germinar implica romper la cáscara del yo, atravesar la dureza de nuestra alma, abrirse camino en medio de nuestras estructuras mentales, emocionales y volitivas, hasta que Cristo, desde el Espíritu, empiece a tocar nuestra conciencia, nuestras decisiones, nuestra manera de pensar y de vivir. El germinar de la vida es un proceso invisible pero real, interno pero poderoso, silencioso pero irreversible. Y ese germinar no ocurre en un ambiente ideal. Germina en el conflicto, en la contradicción, en el quebrantamiento, en la espera. Germina cuando todo lo que es de Adán comienza a ser llevado a la muerte, y lo que es de Cristo comienza a salir a la luz. La vida de Cristo en nosotros es incorruptible. No puede morir, no puede fallar, no puede ser detenida. Pero puede ser contenida. Puede estar presente y al mismo tiempo no expresada. Puede estar viva, pero confinada. Y esa es la tragedia de muchos cristianos, tienen la vida divina, pero esa vida no ha germinado. Está oculta bajo el orgullo, bajo la autosuficiencia, bajo el conocimiento natural, bajo la religiosidad del alma. Por eso, el Espíritu comienza una obra paciente, dolorosa, santa, quebrar todo lo que impide que esa vida salga. El trato de Dios no es para mejorarte, es para liberarte. No busca que tu alma se haga más espiritual, busca que tu alma ceda y que Cristo sea formado. Como dice la carta a los Gálatas capítulo 4 versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El germinar de la vida no es automático. Es seguro, sí. Pero requiere ambiente. La semilla necesita tierra blanda, humedad constante, calor, protección. Así también la vida de Cristo necesita quebrantamiento, comunión, silencio, exposición a la palabra viva, alimento espiritual. Por eso, muchos creyentes permanecen en un estado inmaduro, aunque lleven años en la fe. Porque no han cooperado con el proceso de germinación. Porque han buscado actividades, pero no comunión. Porque han adquirido conocimientos, pero no han sido tratados. Porque quieren crecer sin morir, servir sin rendirse, avanzar sin ser reducidos. Pero la vida de Cristo no crece sobre el alma, crece cuando el alma es quebrada. No se manifiesta en la carne, se revela cuando la carne es clavada en la cruz. Cuando la vida de Cristo comienza a germinar, no lo hace como una fuerza arrolladora que irrumpe de golpe. Lo hace como una raíz que se hunde, como un tallo que atraviesa la tierra, como un brote que se eleva con lentitud. El crecimiento espiritual no es una explosión, es una manifestación progresiva de la vida interior. Por eso, el creyente que ha comenzado a experimentar el germinar de la vida ya no vive por las apariencias. Ya no se impresiona por lo que ve, ni se decepciona con facilidad. Porque sabe que lo real crece desde adentro. Que la vida de Cristo no se mide por emociones intensas ni por obras visibles, sino por cuanto ha sido formada en el Espíritu. Esa vida comienza a influir en su manera de pensar, en sus reacciones, en su sensibilidad al pecado, en su hambre por lo eterno. Waxman decía que un creyente verdaderamente espiritual no es el que hace muchas cosas para Dios, sino el que porta a Cristo en su ser interior. Y portar a Cristo no es un lenguaje romántico, es un proceso de gestación. El apóstol Pablo lo comprendía así: para mí, el vivir es Cristo, dijo en la carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 21.
No dijo, vivir es servir a Cristo ni vivir es predicar sobre Cristo. Dijo, vivir es Cristo. Cristo como contenido. Cristo como sustancia. Cristo como motivación y como expresión. Eso solo ocurre cuando su vida ha empezado a germinar y ha sido formada, no solo conocida. Porque hay muchos que conocen doctrinas sobre Cristo, pero pocos en quienes Cristo ha sido formado. Y este germinar no es cómodo. No ocurre en ambientes de religiosidad aparente. Sucede muchas veces en el desierto. En el silencio donde nadie te aplaude. En las noches donde todo lo que tienes es el Espíritu hablándote suavemente. En las circunstancias donde tu alma ya no tiene más recursos y finalmente cede. En esos espacios donde la carne ya no tiene fuerza, y lo único que queda es depender del fluir interior. Allí, como una raíz que se afirma bajo la superficie, la vida de Cristo comienza a germinar. No para satisfacción personal, sino para gloria de Dios. Porque cuando su vida brota, Él comienza a ser visto en ti. Y lo que los hombres ven ya no es tu personalidad, ni tu elocuencia, ni tu estilo, ven fruto. Y el fruto no es un esfuerzo tuyo. Es el resultado natural de una vida que ha comenzado a abrirse paso por dentro. La iglesia no necesita más actividades, necesita más germinación. No necesita más líderes carismáticos, necesita hermanos en quienes Cristo haya sido formado. No necesita más palabras, necesita más fruto. Y el fruto no se produce por presión externa, sino por suministro interno. Cristo en nosotros es una semilla viva, pero debe ser nutrida, debe ser liberada, debe ser cuidada. Si el creyente no aprende a vivir desde esa vida, se convertirá en un creyente funcionalmente estéril, lleno de información, pero vacío de expresión. Lleno de movimiento, pero sin transformación. Lleno de ruido, pero sin vida. Por eso, el Espíritu insiste en llevarnos al proceso del germinar. No busca conquistarnos con milagros externos, sino con el poder silencioso de su vida interior. Nos lleva a ver que todo lo que no nace de Cristo es cáscara. Que todo lo que no brota de su vida es obra muerta. Que todo lo que no viene del Espíritu será probado por fuego. Y que solo lo que nace de la vida, permanece. Porque en el reino, no vale cuanto hiciste, sino cuanto de Cristo fue formado. No cuanto hablaste, sino cuanto ministraste de su persona. No cuanto resististe, sino cuanto cediste para que Él creciera. Cuando el germinar de la vida de Cristo en nosotros se convierte en el centro de nuestra experiencia espiritual, todo cambia. Lo que antes llamábamos éxito, ahora lo vemos como estorbo si no viene del Espíritu. Lo que antes nos parecía espiritual, ahora lo discernimos como actividad del alma. Y lo que antes buscábamos con fuerza, ahora lo recibimos con mansedumbre. Porque el alma activa comienza a ser llevada a la quietud, y el Espíritu comienza a ocupar el lugar de gobierno. Esta es una obra que solo Dios puede hacer. El germinar de su vida no es una evolución del carácter humano, es una transformación desde la raíz. No es que la carne se reforma. Es que la vida de Cristo reemplaza, renueva y rehace todo desde adentro. Este proceso es sagrado, pero también es lento. Como una planta que no se ve en sus primeros días, pero que bajo tierra ya está rompiendo estructuras, ya está buscando espacio, ya está absorbiendo nutrientes invisibles. Así también, muchas veces el creyente que está siendo tratado por Dios no tiene evidencia externa de avance. No predica más, no sirve más, no destaca más. Pero por dentro está ocurriendo lo esencial, Cristo está ganando terreno. El yo está perdiendo fuerza. El alma está dejando de reinar. El espíritu está aprendiendo a fluir. Y ese proceso, aunque invisible para los demás, es eterno delante de Dios. Como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Germinar es una obra de presión interna. Así como la semilla, cuando comienza a despertar, debe romper su propia cáscara, la vida de Cristo dentro de nosotros debe empujar contra nuestras propias estructuras. Es por eso que el creyente que ha sido tocado por la vida no puede seguir cómodo en el sistema religioso. Ya no se acomoda a una vida cristiana superficial. Ya no tolera la mezcla. Ya no se alimenta de lo emocional. Porque algo dentro de él clama por realidad.
Clama por comunión verdadera. Clama por expresión espiritual. Y esa hambre, que muchas veces incomoda y lo separa de la masa, es en sí misma parte del germinar. Dios empieza a crear espacio en el interior. Comienza a remover ídolos escondidos. Empieza a desplazar amores secundarios para que Cristo sea el todo. Ya no se trata de mejorar, se trata de morir para que Él viva. Y cuando la vida de Cristo germina en nosotros, también comienza a gobernar nuestras decisiones. No desde la lógica humana, sino desde el testimonio interior. Ya no actuamos porque entendemos, sino porque sentimos el fluir. Ya no elegimos por conveniencia, sino por obediencia. Ya no avanzamos por estrategia, sino por dirección. Porque la vida lleva un orden. Y quien vive por esa vida, vive sincronizado con el corazón del Padre. Aprende a discernir el tiempo de Dios. Aprende a permanecer donde no hay actividad y a moverse cuando todo lo externo parece cerrado. Porque ya no vive por vista, sino por fe. Y esa fe no es una fuerza mental, es una confianza en la vida que crece por dentro. Waxman explicaba que la vida de Cristo, cuando germina, produce fruto. Y ese fruto no es el resultado de una vida esforzada, sino de una vida rendida. La rama no se esfuerza para dar fruto, simplemente permanece en la vid. Así también, el creyente que ha aprendido a permanecer en Cristo, a no moverse por presión, ni por necesidad, ni por vanidad, comienza a dar fruto natural, constante, verdadero. Y ese fruto no es popularidad, ni crecimiento numérico, ni visibilidad pública, es Cristo formado. Cristo manifestado. Cristo expresado. Cristo como ternura, como firmeza, como sabiduría, como paciencia, como verdad, como gloria. El germinar de la vida también afecta nuestra manera de servir. El alma quiere hacer muchas cosas. El espíritu quiere hacer solo lo que viene de Dios. El alma busca relevancia. El espíritu busca obediencia. El alma quiere visibilidad. El espíritu busca rendición. Por eso, cuando Cristo empieza a tomar forma en el creyente, muchas veces su servicio cambia. Tal vez deja de hacer cosas. Tal vez se vuelve menos activo. Pero lo poco que hace, lo hace con peso. Porque ahora lo hace por la vida, no por la carne. Porque ahora ha aprendido a recibir dirección antes de actuar. Y eso le da reposo. Le da claridad. Le da autoridad. Porque ya no habla desde el alma, habla desde el espíritu. Y esto es lo que el cuerpo de Cristo necesita desesperadamente, creyentes en quienes la vida esté germinando. Hermanos que no estén buscando reconocimiento, sino realidad. Que no estén corriendo de evento en evento, sino aprendiendo a permanecer en el lugar secreto. Que no estén multiplicando actividades, sino aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu. Porque solo estos pueden edificar con oro, plata y piedras preciosas. Solo estos pueden resistir el fuego del juicio. Solo estos pueden llevar vida a otros. Porque nadie puede impartir lo que no ha sido formado en él. Solo el que ha visto a Cristo siendo gestado en su interior, puede dar a luz algo eterno. El germinar de la vida también trae una sensibilidad renovada. No una emocionalidad exagerada, sino una conciencia espiritual afilada. El creyente comienza a discernir lo que es del alma y lo que es del espíritu. Aprende a percibir la voz del Señor incluso en los detalles. Aprende a guardar su corazón de toda mezcla. Aprende a discernir el cuerpo de Cristo. Aprende a cargar en oración lo que el Espíritu le revela. Ya no vive por lo externo, sino por la comunión. Y esa comunión lo protege. Lo corrige. Lo alimenta. Lo forma. Porque en última instancia, el germinar de la vida no es un proyecto personal, es una obra del Espíritu en relación con el propósito eterno del Padre. Un propósito que no es que el creyente se sienta mejor, sino que el Hijo sea glorificado en él. A medida que el germinar de la vida de Cristo se profundiza, comienza a producir en el creyente una transformación silenciosa pero evidente. No se trata de un cambio superficial ni de una reforma moral. Se trata de una sustitución progresiva, el viejo hombre cede terreno, y el nuevo hombre, creado según Dios, comienza a ocupar cada parte del ser. La mente es renovada, la voluntad es doblegada, las emociones son gobernadas. Pero todo esto no ocurre por disciplina, ocurre por vida.
Porque la vida de Cristo en nosotros no solo trae revelación, trae sustitución. Donde antes vivía el yo, ahora vive Cristo. Donde antes se imponía la carne, ahora fluye el Espíritu. Donde antes reinaba el juicio, ahora se expresa la compasión. El germinar de la vida no es solo un evento interior, es una realidad encarnada. Y esa encarnación comienza a notarse en las relaciones. El creyente ya no ama con su alma, ama con la vida de Cristo. Ya no sirve desde el deber, sirve desde la comunión. Ya no escucha con impaciencia, escucha con discernimiento. Porque cuando Cristo empieza a germinar, también empieza a ser visible. No de manera forzada, sino espontánea. No como un esfuerzo moral, sino como un fruto inevitable. Como dijo Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 17, todo buen árbol da buenos frutos. La semilla de la vida divina, si está germinando, inevitablemente producirá fruto. No por presión, sino por conexión. Pero ese fruto no es lo primero que aparece. Primero viene el quebrantamiento, luego la dependencia, luego la formación interna, y solo después, el fruto. Esta es una ley espiritual que muchos ignoran. Quieren saltarse el germinar para llegar a la cosecha. Quieren saltarse el proceso para ver resultados. Pero en la economía de Dios, nada que tiene valor nace de la prisa. Todo lo eterno es lento. Todo lo eterno es profundo. Todo lo eterno lleva cruz. Por eso, cuando alguien está siendo procesado por el Señor, cuando todo parece detenido, cuando nada se mueve en lo visible, es posible que, bajo la tierra, la vida esté empezando a abrirse paso. Y cuando esa vida brote, será imparable. Porque lo que ha germinado en el espíritu, ya no puede ser destruido por la carne. Y lo que ha sido formado por la vida, no necesita ser sostenido por el alma. En ese punto, el creyente empieza a discernir que viene de Dios y que viene de Él mismo. Comienza a diferenciar entre una carga verdadera y un deseo del alma. Entre una palabra del espíritu y una reacción emocional. Entre una obra nacida de la vida y una acción nacida de la lógica. Y ese discernimiento lo vuelve sencillo, confiado, reposado. Ya no necesita estar haciendo todo el tiempo. Ya no necesita ser el centro. Ya no necesita demostrar madurez. Porque sabe que la verdadera madurez no se prueba por la cantidad de cosas que uno hace, sino por cuanto uno ha dejado que Cristo gobierne. Waxman decía que la vida de Cristo no puede expresarse donde el yo sigue vivo. El yo puede predicar, puede cantar, puede liderar, pero no puede impartir vida. Solo el Espíritu, cuando está libre, puede ministrar vida. Y esa libertad del Espíritu viene cuando el alma ha sido vencida, cuando el yo ha sido reducido, cuando el creyente ha dejado de actuar para Dios y ha comenzado a vivir desde Dios. Entonces su servicio cambia. Ya no es actividad, es impartición. Ya no es rendimiento, es expresión. Ya no es presión, es fluir. Porque ahora, no es él quien vive, sino Cristo en él. Como lo dice la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando esa vida empieza a manifestarse, otros comienzan a percibirla. No siempre sabrán explicarlo, pero lo sienten. Sienten descanso cuando están con esa persona. Sienten limpieza. Sienten dirección. Sienten hambre por Dios. Porque el que ha germinado vida, lleva atmósfera. Lleva presencia. Lleva carga. No carga humana, carga espiritual. Y eso no viene de estudio ni de estrategia. Viene de formación. De quebranto. De comunión. De proceso. De Cristo formado en lo interior. Ese tipo de creyentes no son muchos. No siempre son visibles. Pero donde están, edifican. Donde están, estabilizan. Donde están, riegan. Porque han aprendido a ministrar no desde lo que saben, sino desde lo que son. Y lo que son, ya no es alma, es vida. Ya no es personalidad, es expresión de Cristo. Ya no es talento, es fruto. Y ese fruto no los glorifica a ellos. Glorifica al Padre. Como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Entonces,
¿Qué hacer ante esta revelación? Primero, rendirse. Reconocer que hemos tratado de vivir para Dios, pero sin Dios. Que hemos querido crecer sin morir. Que hemos querido expresar a Cristo sin haberlo dejado formar. Segundo, orar con humildad: Señor, haz que tu vida germine en mí. Rompe todo lo que estorba. Hazme tierra buena. No quiero correr más, quiero rendirme a tu proceso. Tercero, permanecer. No en la actividad, en la comunión. No en la prisa, en la espera. No en la estrategia, en el reposo. Porque si permaneces, la vida germinará. Si no estorbas, la vida crecerá. Si no intervienes, Cristo se formará. Y entonces, cuando hables, tocarás el espíritu de otros. Cuando ores, algo eterno será liberado. Cuando calles, tu silencio tendrá peso. Porque ya no será tu alma tratando de servir a Dios, será la vida de Cristo expresándose sin estorbo en ti. Cuando finalmente la vida de Cristo ha germinado en una persona, esa vida empieza a reproducirse. Porque toda vida, por naturaleza, se multiplica. El creyente en quien Cristo ha sido formado no se conforma con su transformación interna, comienza a tener una carga por impartir esa vida en otros. Pero no con discursos, ni con imposiciones, ni con programas, sino con vida. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y solo el que porta la vida puede dar vida. Así comienza la verdadera edificación del cuerpo, no desde la organización, sino desde la transmisión de vida. No desde la posición, sino desde la realidad. No desde el control, sino desde el testimonio interior. Por eso, la obra más gloriosa del reino no es aquella que logra más seguidores, más likes, más visualizaciones, más estructura. Es aquella en la que Cristo es formado, expresado, impartido. Es allí donde el Padre encuentra su satisfacción. Es allí donde el Hijo recibe su herencia. Es allí donde el Espíritu Santo se complace. Porque ese es el propósito eterno, no solo tener creyentes, sino tener expresión. No solo tener salvados, sino tener hijos formados. No solo tener almas redimidas, sino tener un cuerpo vivo. Y ese cuerpo solo puede levantarse con personas en quienes la vida de Cristo ha germinado con poder.